A esta hora quiero darle la bienvenida al Procurador General del Estado, doctor Íñigo Salvador. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Valerio, encantado. Bueno, hace más de 10 años, Perenco demandó al Estado argumentando una violación en las cláusulas del Tratado Bilateral de Inversiones debido a una ley que se emitió en el 2006 y luego un decreto del 2007 donde se modificaba la participación que recibía en virtud del contrato por los bloques 7 y 21. Lo cierto es que tanto tiempo después, un tribunal determina que sí, que el Estado ecuatoriano debe reparar con un valor de casi 472 millones de dólares. Y la pregunta que le hacemos es, ¿qué se va a hacer quizás desde la Procuraduría para poder revertir esa decisión y velar por los derechos del Ecuador? Bien, muchas gracias. Estamos analizando el laudo. El laudo es un documento de 450 páginas. Nos fue entregado el día viernes pasado. Las alternativas obviamente son pocas. Tendremos que analizar la posibilidad de plantear una acción de nulidad respecto de ese laudo a fin de, por lo menos, inicialmente suspender los efectos del laudo, pero ojalá poder revertir la situación. Las causales para demandar la nulidad son muy expresas según el convenio CIADI. Habría que ver si el laudo incurre en alguna de ellas. Las otras opciones obviamente son las de ver la posibilidad de cumplir con el laudo. Este laudo, como usted bien ha señalado, impone al Ecuador la obligación de pagar 471 millones de dólares de una pretensión original de 1.423 millones de dólares, pero también le impone a la compañía Perenco el pago de una indemnización al Ecuador por 60.7 millones de dólares por concepto de daño ambiental. Entonces, a la final, lo que al Ecuador le corresponderá pagar, si es que no logramos revertir el laudo, serán 411 millones. De modo que he convocado a los señores ministros de Energía y Recursos Naturales y de Economía y Finanzas para ver las posibilidades reales de dar cumplimiento al laudo. Mientras tanto, obviamente, el trabajo técnico de la Procuraduría se concentra durante los próximos 120 días, que es el plazo que establece el convenio CIADI para plantear la acción de nulidad, ver si es que efectivamente corresponde esa acción. Ahora, usted decía, son expresos los pasos a seguir o los casos en que se puede plantear esta acción de nulidad. Y ahí quiero preguntarle si efectivamente estaríamos dentro de esto, y se lo pregunto porque, como digo, esto de aquí es una defensa heredada. Comenzó en el 2006 con la ley 42 en el gobierno de Alfredo Palacio, y después esto incluso fue modificado durante la presidencia de Rafael Correa, cuando se modificó pues esta participación mínima en un principio del 50% del Estado en los excedentes de los precios de venta de petróleo, y después se lo aumentó al 99%. Entonces, realmente tenemos la posibilidad o los argumentos después de un largo proceso de arbitraje de poder decir, vamos a dar paso a la nulidad de este recurso de este laudo hoy determinado por un tribunal. Insisto, estamos dedicados a estudiar el laudo en estos momentos. Las causales de nulidad, como he referido, son muy específicas, de acuerdo con el artículo 52 del CIADI. Estamos hablando de la posibilidad de que el tribunal, por ejemplo, se hubiese extralimitado manifiestamente en sus facultades, de que hubiera quebrantado una norma de procedimiento o de que no hubiera motivado suficientemente su laudo. Lo estamos analizando con esas posibilidades. Ahora, usted señala bien, el Tribunal Arbitral ya en el año 2015 determinó la responsabilidad del Estado ecuatoriano. De 2015 hasta la fecha, lo que hemos estado debatiendo es el quantum de la indemnización, es decir, cuánto el Estado ecuatoriano debería pagar. Y fue en ese ámbito en donde logramos introducir, para reducir el monto de la indemnización que el Estado ecuatoriano debía pues pagar, puesto que el tribunal así lo determinó en 2015 a la compañía Perenco, introducir el concepto del daño ambiental. Y fue así como pudimos demostrar, y cuando digo pudimos me refiero al Estado ecuatoriano y a la Procuraduría General del Estado, que la compañía Perenco había, cuando abandonó los bloques 7 y 21, causó un severo daño ambiental, sobre todo en las aguas freáticas, las aguas subterráneas,
que el tribunal ahora ha cuantificado en 60.7 millones de dólares. Dicho esto, de 2015 a la fecha han transcurrido 4 años. El tribunal ahora dice Ecuador tiene que pagar aquello por lo que era responsable. Y usted señala, la responsabilidad en efecto deviene primero de la promulgación de la Ley 42 en el año 2006, luego en el año 2007, en octubre de 2007, el decreto 662. A través de esas dos normas, el Estado ecuatoriano reduce los porcentajes de beneficio de la compañía, bueno, pues de las compañías petroleras que a la sazón estaban trabajando en el Ecuador a través de contratos de participación, reduce el porcentaje que variaba inicialmente en los contratos de participación en torno al 25-75, 25 para el Estado, 75 para la compañía. La Ley 42 aumenta la participación del Estado al 50%. Esto en circunstancias en que los precios del petróleo habían subido y por lo tanto el Estado ecuatoriano consideró que se debía restablecer el equilibrio de los contratos. Y en el gobierno de Correa se reduce la participación de las compañías al 1% y el 99% al Estado. Esto obviamente en relación al incremento del precio, dadas las alzas del petróleo, en relación al precio promedio previsto en el contrato. Y posteriormente... Ahora, pero ¿por qué quizás? Perdón, y decía, posteriormente... ¿Por qué quizás, doctor, el tribunal... Disculpe, el tribunal también determina que no solamente estas dos normas jurídicas violan el Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones entre Ecuador y Francia, sino que la declaratoria de caducidad del año 2010 equivale a un acto de expropiación. Entonces, es eso lo que ahora determina que el Estado ecuatoriano se vea frente a una seria contingencia de 411 millones de dólares. Pero ¿por qué quizás cuando se dio esa determinación por parte del tribunal en el 2015 no buscamos ahí o nos centramos quizás ahí en rever ese fallo del tribunal o esa decisión del tribunal, sino que más bien nos concentramos en, como usted decía, en el quantum, en tratar de bajar ese monto que si bien ha sido reducido porque también se pudo comprobar que hubo afectación, sigue siendo una cantidad muy alta dentro de una pérdida para el Ecuador dentro y más aún dentro de las condiciones en que hoy está el país económicamente? Es sin duda, como usted señala, una cifra importante en momentos en que el Estado ecuatoriano está haciendo serios esfuerzos por incluso completar su presupuesto del año a través de la emisión de bonos y otras medidas. Nos aprestamos incluso a la adopción de nuevas medidas económicas y dentro de eso, obviamente, 411 millones de dólares son una suma muy importante. Habrá que averiguar directamente con el Procurador General del Estado del año 2015 y con las autoridades de ese momento por qué no se buscó un arreglo en esas circunstancias. Yo no me atrevo a decir que las circunstancias entonces hayan sido las más favorables para lograrlo. Lo que sí puedo decir es que en este momento un arreglo con la compañía Perenco, ya con un laudo que ellos tienen en sus manos, va a ser bastante más difícil. Lo que acaso se lograría acordar quizás sería un escalonamiento en los pagos, pero esa es una de las posibilidades a las que estamos sujetos. En todo caso, el Estado ecuatoriano tiene una hoja limpia de cumplimiento de laudos. Lamentablemente, en el pasado los tribunales arbitrales han dado la razón a los inversores en el sentido de que de una u otra manera el Estado ecuatoriano no ha cumplido con sus obligaciones de acuerdo con los tratados de protección de las inversiones. Y así ya iba mi siguiente pregunta, porque definitivamente esto es una pérdida para el Estado ecuatoriano. ¿Y por qué nos resulta quizás tan complejo y nos toma tantos años resolver, doctor Salvador, esta clase de conflictos? Es complicado atribuirlo a una razón específica. Probablemente se trate de un conjunto de factores que en un momento dado determinan que los conflictos con los inversionistas no puedan solucionarse. Algunos de los casos de arbitrajes internacionales y de laudos desfavorables al Ecuador tienen que ver sobre todo con denegación de justicia, es decir,
malos funcionamientos del sistema judicial ecuatoriano. En otros casos, en cambio, tiene que ver con medidas adoptadas, como lo vemos en este caso específico, medidas adoptadas por el Ejecutivo a través de la emisión de ciertos actos administrativos que luego no logran ser revertidos y, como usted señala, por múltiples razones que en este momento no podemos abordar una por una con detenimiento, impiden al Estado ecuatoriano sentarse a una mesa de negociaciones. En otros casos son decisiones de tipo político, adoptadas fundamentalmente por consideraciones de esa índole, que a la final determinan que el Estado ecuatoriano termine siendo condenado con estas cuantiosísimas indemnizaciones. La preocupación será, en caso de que sea rechazada esta última carta que el Ecuador jugará, cómo pagaremos esos casi 472 millones de dólares, que bueno, se reducen a 400 millones con la cantidad que tiene que Perenco también indemnizar al Estado por daños. No quisiera terminar esa entrevista sin hacerle una pregunta con otro tema que no guarda relación, pero es con la firma de este convenio que se dio la semana pasada, el convenio Geira, suscrito por 11 instituciones, con lo que se buscará la recuperación de activos producto de la corrupción. ¿Cuál será el mecanismo ahí, la garantía de que podrán lograr ese trabajo efectivo para recuperar lo que ha sido robado, lo que ha sido perjudicado, a través de lo cual ha sido perjudicado el Estado, si de forma independiente quizás mediante otras instancias no se ha podido ver el resultado en ese sentido? El mecanismo Geira es sobre todo un mecanismo de coordinación. Ahí estamos involucradas muchas entidades estatales, cada una de las cuales tendrá que realizar las funciones que de acuerdo con la ley le competen. A la Procuraduría General del Estado en su momento le competirá la contratación de abogados en el Ecuador, en el exterior, en donde sea necesario ejercer acciones legales para la recuperación de los activos objeto de la corrupción que hayan sido previamente identificados por otras entidades del Estado. De modo que de eso se trata. ¿Pero era necesario dar paso a la firma de un convenio para lograr ese objetivo, doctor Salvador? Las entidades públicas tenemos que actuar a través de convenios para establecer mecanismos de coordinación. A las entidades la Constitución y las leyes les dan funciones específicas, pero para que ellas puedan realizarse de forma coordinada y que cada cual no se dispare por su lado, hay que establecer estos mecanismos de coordinación por la vía de los acuerdos como el que acabamos de firmar la semana pasada. Bueno, esperamos ver resultados pronto en ese sentido. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, doctor Salvador. Igualmente, gracias. Gracias a usted.